Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, qué bendición el estar transmitiendo a través de este medio, ¿no? De TikTok. Yo no me había interesado el transmitir a través de este medio, pero vamos a hacerlo. Sí, vamos a tratar de todas las tardes, eso de las 6 de la tarde, salir una hora aunque sea para transmitir verdades del reino. De lunes a viernes, todas las tardes, estoy acá transmitiendo porque estoy en el hotel. Esto no es mi casa, este es el hotel, la habitación, en el estado de Tennessee, la ciudad de Esmirna se llama así. Una actividad que tuvimos, pero matademonio, buenísima, muy buena, ¿verdad? Que sí, fui usado por el Señor. Nuestra tercera parte de lo que es el Tribunal de Cristo. Tercera base del Bimán. Oiga bien. Se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer, y se tomará en cuenta lo que no hiciste de lo que el gran yo soy, el eterno, te mandó a hacer. O sea, esto no es hacer para Dios. No. Presta atención que le voy a hablar verdades de reino. Lo va a sacudir usted. Es acá donde usted se va a dar cuenta la necesidad y la importancia que hay de tener intimidad con el Señor para recibir directrices del gran yo soy, del Padre eterno, del Teantropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, de lo que ellos quieren que tú hagas y que yo haga. Por eso Jesús en el Getsemaní le dice al Señor: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí no cuenta mi voluntad, cuenta la de Él. Aquí no cuenta mi obra, sino la de Él. No es mi propósito, sino el de Él. No son mis proyectos, sino el de Él. Eso, yo en una ocasión yo preparé una agenda. Siempre mi agenda estaba llena. Mientras viví en Venezuela, mi agenda estaba llena a nivel nacional e internacional, giras y vuelos y todo. Y yo preparé una agenda y le dije: Señor, mi agenda está llena hasta diciembre. Aquí está, te la voy a presentar para que tú, Señor, apruebes esto y voy a orar. Y el Señor me dijo: qué broma tan tremenda que tú preparas tu agenda y me la traes a mí para que yo te la apruebe, cuando tú me esperas que yo te diga qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Porque aquí quien te prepara la agenda soy yo, no tú. No es tu obra, es mi obra, no es tu iglesia, es mi iglesia. Y tú formas parte de la iglesia. Tú no te perteneces ni a ti mismo, porque tú fuiste comprado con precio de sangre, el cual eres mío. Dice Pablo: no soy vuestro, somos de Dios. Entonces, ubícate. Hay un montón de gente que están haciendo la obra de Dios o están dentro de la obra de Dios y no están haciendo la voluntad de Dios. Y solo la eternidad en el tribunal es que se van a dar cuenta de los graves errores que cometieron. En cuanto a la obra, hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tiene el hacer o el no hacer. Yo siempre he dicho que aquí lo importante no está en hacer, sino en ser. Aquí lo importante no está en hacer, sino en ser. Ser constituido por Dios para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es importante. Esto se ha oído.
En cuanto a la obra, hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tiene el hacer o el no hacer. Uno, no se tomará en cuenta la obra misma, sino el carácter de la obra. Oído. No se tomará en cuenta la obra misma, sino el carácter de la obra. Va a haber mucha gente que le van a llegar a Jesús allá en el tribunal, y Jesús le va a decir: dame cuenta de lo que te mandé a hacer, y van a salir con una serie de obras que hicieron y de todo, que no hicieron. Y después que terminen, el Señor le va a decir: eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? No, me está escuchando usted. ¿Dónde está lo que, eso que tú me estás presentando es lo que tú hiciste? ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? O sea, tuviste 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hiciste la voluntad de Dios. Estuviste 40 años involucrado en la obra de Dios y nunca hiciste la voluntad de Dios. Y solo la eternidad es la que te va a revelar esa verdad, y vas a perder galardones como tú no tienes una idea. Porque esto no es hacer para Dios, sino es tener una intimidad con Él para que Él sea el que te diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo. Yo voy a esperar que eso le baje, porque estas son cosas que en nuestras congregaciones no se enseñan. Y si las enseñan son muy pocos, porque no se conocen. Ahora, ¿por qué sabemos que no se tomará en cuenta la obra, sino la obra misma, sino el carácter de la obra? ¿Por qué usted lo sabe, maestro? ¿Dónde está eso en la Biblia? Póngamelo en la Biblia. El apóstol Pablo utilizó un término en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, que es comparecer. Cuando dice: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto en el tribunal de Cristo. La palabra en la Casidioro de Reina y Cipriano de Valera parece comparecer. Allá que estamos tomando en cuenta la etimología de los términos. Viene del griego fanero. Fanero. Que significa ser puesto en manifiesto. Eso significa comparecer, ser puesto en manifiesto. El texto literalmente dice así. Se lo voy a exponer tal como está escrito literalmente. Dice así: porque es necesario, acuérdense que el término necesario es un requisito sine qua non, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto en el tribunal de Cristo. Esto indica y sugiere que el propósito del bimá, o sea, del juicio, es hacer una manifestación y una demostración no de la obra, sino del carácter y motivo esencial del individuo. Eso es lo que se va a tomar en cuenta. No lo que hiciste, es por qué lo hiciste y si fue Dios el que te dijo que lo hicieras. Porque si Dios te dice en un supuesto en la oración, no hagas nada, el no hacer nada es tan determinante en la obediencia que ya estás haciendo para Dios, porque estás obedeciendo cuando Él te dijo no haga nada.
Entonces, el no hacer nada se cuenta como la misma obra que estás haciendo de la cual Él te mandó a hacer. El no hagas nada. Porque no es hacer. No es hacer. Es el motivo que tienes para hacer las cosas en el mandamiento y en la ordenanza que Dios te dice que las hagas. Él te va a decir cuándo hacerla, dónde hacerla, cómo hacerla y con quién hacerla. ¿Dónde saca usted todo eso, maestro? Eso está en la Biblia. Que la gente no estudie es otra cosa, por eso está en la Biblia. Esta palabra fue la que Pablo utilizó también en la primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 13, cuando dijo que la obra, esto es, el carácter de la obra, dice, se hará manifiesto. Esto indica que nadie, ni usted, ni yo, nadie va a recibir galardones por obras, sino por el carácter de la obra. Porque es el carácter y el motivo lo que se tomará en cuenta en el juicio, no la obra. Eso está en la Biblia, está en la Biblia. Búsquese usted Jeremías, el capítulo 17, verso 10, dice así. Cito. Yo Jehová, el gran yo soy. Yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero cuando dice el fruto de sus obras, está hablando implícitamente de las obras que él hizo que yo le mandé a hacer. Cuando usted se va a Romanos, el capítulo 2, versos 5 al 6, dice así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí, si tiene que ver con la obra que él en lo personal se inventó, que él con premeditación y alevosía ejecutó, llevó a cabo algo en desobediencia. Pero Apocalipsis, el capítulo 2, verso 23, dice así, cito, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, sea la que te inventaste tú y la hiciste, o sea la que hiciste porque Dios te la mandó a hacer. Eso tendrá su resultado. Ahora, escuche. Cuando en Romanos capítulo 2, versos 5 al 6, primera carta a Corintios capítulo 3, versos 13 al 15, Apocalipsis capítulo 2, verso 13, capítulo 20, verso 13 y capítulo 22, verso 12 y Jeremías 17, 10, dice que cada quien recibirá según su obra. Se refiere a la obra que Dios le mandó a hacer y no según su obra propia a merced de un capricho con motivos incorrectos. Indica que se tomará en cuenta sobre la obra los motivos que te llevaron a hacer las obras. Vamos a analizar esto según el texto sagrado, según el pensamiento del apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios. Vamos a leer algo
que por mucho tiempo lo hemos leído, pero no lo hemos tomado en cuenta, no se nos ha sido iluminado y no hemos tenido mayor luz de lo que está escrito en este pasaje. ¿Cuántas veces lo he leído? Como 500 veces esto, pero nunca lo había entendido. Hoy lo entiendo. Hoy lo vas a entender. Segunda carta a Corintios, capítulo 3, versos 10 y 15. Dice así, primera carta a Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15. Dice así, vamos a leer, vamos a analizar, vamos a estudiar. No es leer Biblia, es leer para estudiar. Dice así, cito, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Óigase bien, puse el fundamento. Estamos hablando de un apostolado. Y otros se edifican encima. Yo llegué, fundé la iglesia, ordené ancianos, los dejé y me fui. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es la piedra angular. Y si sobre este fundamento alguno edificare, óigase bien el material, presta atención que el maestro del Señor no está jugando al ministerio ni a la escuelita dominical. Oído, presta atención el material que Pablo presenta. Y si sobre este fundamento algunos edificaren oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, Pablo presenta los materiales, sea que construyas o edifiques sobre este fundamento que es Cristo, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ¿cuál? Del juicio, el juicio de la iglesia, el vema o el bimá, ese día la declarará. Pues por fuego, observe el término fuego, que representa el juicio. Ese término fuego representa el juicio, será revelado. Y la obra, o sea, el carácter o el motivo de la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El fuego es el juicio, el tribunal la probará. Si permaneciere la obra, o sea, no es extinguida por el fuego, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas, es decir, galardones. Si la obra de alguno se quemare, o sea, fuese extinguida por el fuego, que es el tribunal, sufrirá pérdidas. ¿De qué? De galardones. No está hablando de vida eterna. Sufrirá pérdidas de galardones. Entonces dice así, si bien él mismo, la persona que está siendo juzgada en el tribunal de Cristo, será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, como el tribunal no es para condenar, sino para juzgar, aunque esté siendo juzgado, él tendrá pérdida de galardones porque se presentó con paja, heno y hojarasca, y esa paja, heno y hojarasca representa la obra que él hizo, que Dios no le mandó a hacer, y el juicio, que es el fuego, consumió la obra, fue extinguida y tendrá pérdidas de ¿qué? De galardones, aunque haya pasado por el juicio, que es el fuego, será salvo. Es lo que dice el texto. Ahora, según el pasaje que se acaba o que acabo de presentar, el fuego representa el juicio.
Los elementos tales como oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, representan la obra, incluyendo el motivo y su carácter. Si el fuego consume el material, ¿cuál? Madera, heno, hojarasca, quiere decir que te presentaste con tu propia obra con motivos equivocados, con motivos incorrectos, con tu propia obra, no con la que él te mandó a hacer. Pero si el fuego no extingue el material, ¿cuál? Oro, plata, piedras preciosas que son resistentes al fuego, quiere decir que te presentaste con la obra que el Eterno te mandó a hacer con motivos correctos. Si no puede decir amén, diga ay. Maestro, quiere decir que habrá un montón de gentes en el tribunal de Cristo que se presentarán con su propia obra, con sus propios motivos, sí. ¿Y qué pasará? Tendrá pérdidas de galardones. Es una de las causas por la cual usted va a perder galardones, porque usted no hizo lo que él le mandó a hacer. Entonces, para Dios no cuenta la obra que hacemos si él no te la mandó a hacer. Mire esto, presta atención que esto va a sonar crudo, duro, fuerte, pero es una verdad de reino. Todo lo que tú hagas para Dios dentro de su obra, que él no te lo mandó a hacer, para él eso es basura. Es heno, paja y hojarasca. Basura. Entonces, para Dios no cuenta la obra que hiciste o que hice si él no te la mandó a hacer o si él no me la mandó a hacer. Porque no son nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestros proyectos, nuestros esfuerzos, nuestros objetivos, lo que le interesa a Dios. Por tanto, si lo que estás haciendo Él no te lo mandó a hacer, eso no tiene valor para Dios en el día del juicio y te restarán galardones. Señores, lo otro del caso es que ante el tribunal me puedo presentar con una obra que realicé y mi motivo era muy correcto, óigase bien, pero Dios no me la mandó a hacer. Esa obra no cuenta para Dios. O sea que nuestros mejores motivos no pueden ocupar el lugar de la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque si está mal el que me presente con una obra que yo hice con motivos incorrectos, también está mal que me presente con una buena obra que hice con motivos correctos, pero él no me la mandó a hacer. ¿Ves lo delicado que es de la obediencia? Aquí hay un hilo muy estrecho en la sumisión, la sujeción, la obediencia, la entrega de la voluntad, el quebrantamiento, el estar sometido al Señor. Eso es un requisito sine qua non, que es un hilo que se puede perder por cualquier cosa. Por eso es que nuestros mejores motivos no pueden ocupar el lugar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Reitero, nuestros motivos pueden ser muy correctos para llevar a cabo una obra, pero si dicha obra no está en el propósito de Dios, para Él no cuenta. Debemos tener en cuenta que lo que esté haciendo en la tierra mientras esté en el cuerpo, cumpla con el propósito de Dios y que lo ejecute con motivos correctos.
El no hacerlo, tomando en cuenta estos factores que son muy determinantes para el conjunto de la deidad, hemos perdido nuestro tiempo y con ello es parte de nuestros galardones, porque no somos nosotros obrando en Dios, sino es Dios obrando en nosotros. Catherine Kuhlman dijo, no es un poco de Dios y un poco de mí, no es nada de Dios y todo de mí, es nada de mí y todo de Dios. Es Él, el dueño de la obra es Él. Y yo voy a pastorear conforme Él me diga que lo haga. Por eso es que estos pastores que se están haciendo dueños de la obra, como que si ellos fueron los que derramaron la sangre, como que si ellos fueron los que pasaron por el Vía Crucis y fueron a la cruz, se están haciendo dueños de las obras. Pedro es muy claro en el asunto, no te hagas dueño de la obra. Tú no eres el señor de la obra, ten cuidado con lo que estás haciendo, ten cuidado cómo estás pastoreando la iglesia porque le vas a tener que dar cuentas al Señor. Pastores que manipulan, intimidan y controlan y se hacen dueños de las ovejas. Tenga cuidado. Lucas, el escritor del Evangelio, mira lo que registra. Póngamelo en la Biblia, maestro. Mira lo que registra. Lucas 17:10. Dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ahora, si somos siervos inútiles, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ¿cómo nos va a catalogar Jesús a nosotros cuando no hicimos lo que Él nos mandó a hacer o hicimos lo que Él no nos mandó a hacer? Agarre esa. Vaya comiéndose esa mandarina mientras le pelo la otra. La necesidad que tenemos de maestros en nuestras congregaciones, de gente que enseñen las verdades del reino. ¿Vamos? Señores, reitero, si haciendo lo que Dios nos mandó a hacer somos inútiles, ¿cuánto más si hacemos lo que Él no nos mandó a hacer y si no hacemos lo que Él nos mandó a hacer? Debemos entender que la obra de Dios y la voluntad de Dios, aunque parezca una misma cosa, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mire, en cuanto a presentarme a Dios con buenas obras y motivos correctos, y que será considerado en el tribunal de Cristo como un elemento que te va a llevar a restarte galardones. Pero si la obra es buena y el motivo es correcto, maestro, ¿por qué? Está en la Biblia así. David le dijo al Señor, Señor, propongo en mi corazón hacer un templo para ti. El motivo es correcto y la obra es buena. Y Dios le dijo a Salomón, tu motivo es correcto, la obra es buena, pero si lo haces pecas. Porque a quien yo escogí para hacer eso fue a tu hijo Salomón, y Salomón no había nacido. Fue a tu hijo al que yo escogí para eso. No te atrevas a estar haciendo obras para Dios con todo y que sean buenas, con motivos correctos, con todo y que el motivo sea correcto. Si Dios no te lo mandó a hacer, eso te va a restar galardones. Cuanto más si te presentas con lo que Él no te mandó a hacer con motivos incorrectos. Las cosas empeoran. Mire, se lo reitero o se lo repito. Debemos entender que la obra de Dios y la voluntad de Dios nunca, aunque parezcan una misma cosa, son totalmente diferentes. En el libro de los Hechos se presenta esta verdad. Vamos a analizarla.
Eso está en Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que él anunciáramos el evangelio. Hechos 16, versos 6 al 10. Vamos a analizar esto. Al analizar el pasaje detenidamente, nos daremos cuenta que en Asia y en Bitinia, que Asia y Bitinia representa la obra de Dios, mientras que Macedonia representa la voluntad de Dios. Analícelo. Asia y Bitinia representan la obra de Dios, pero Macedonia representa la voluntad de Dios. O sea que al mostrarle a Pablo la visión, entendió Pablo por el Espíritu que mora en él, porque quien da la visión, los dones, es el Espíritu Santo. Lo entendió por el Espíritu en la conexión y la comunión que Pablo tenía y la consagración que tenía, el apartado con el Espíritu Santo, la justa posición que tenía con el Espíritu. Pablo entendió que la voluntad de Dios era que estuvieran en Macedonia y no en Asia o en Bitinia, que encierra y representa la obra. Esto lo sabemos por el término que aparece en el pasaje que el apóstol Pablo expresó cuando dijo: dados por ciertos que Dios nos llamaba para Macedonia. O sea, Pablo entendió que en Asia y en Bitinia estaba la voluntad de Dios, estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios. Aquí está. En el libro de Samuel nos muestra otra verdad en el caso que se dio con el rey Saúl cuando fue confrontado por Samuel. Pasemos a analizar el pasaje. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra que Jehová, Samuel, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balidos de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: aquí está, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. ¿Cuál es la palabra de Jehová?, le dijo Saúl a Samuel. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel:
Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gab, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, aquí viene. Esto lo hemos leído como 500 veces. A su nombre gloria y falta la pasión del Señor. Pero ¿quién le para esto? ¿Quién le presta atención a esto? Dice Samuel, se complace en pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca su palabra? Ciertamente, esto es una verdad de reino, absoluta, verdadera, no cambia, no mengua, no varía, no se devalúa. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, que el prestar atención a la palabra de Jehová, que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 13, 23. Observa que los holocaustos, que en este caso representa la obra, no tuvieron valor para Dios como el que le haya prestado atención a su palabra, que representa su voluntad para el momento. Por causa de esto, Saúl fue desechado por Dios, desechado, como lo fue desechado Elí, como fue desechado Moisés. Cuando te presentes en el tribunal de Cristo, se te va a pedir cuenta por lo que Él te mandó a hacer. Y le puedes presentar a Cristo toda una obra que realizaste en toda la vida, que Él te va a responder con seguridad. Tuviste toda una vida haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Todo lo que me estás presentando es paja en hojarasca. Todo lo que me estás presentando fue lo que tú hiciste. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Entonces, según esta verdad, para efectos de Dios, no tienes galardones, porque te desenvolviste en su obra, pero nunca hiciste su voluntad. Tú sabes que hay un montón de gente haciendo cultos y 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 cultos. Y nada de lo que están haciendo cuenta para Dios. Tú sabes un montón de gente que están ahorita al frente de los templos, de los púlpitos, fungiendo un don ministerial, lo que están fingiendo porque nunca fueron llamados por Dios. Tú sabes un montón de gente que sí fueron llamados, pero nunca hicieron la voluntad de Dios. Por eso Jesús en el Getsemaní le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Según el testimonio de Jesús, no tendremos problemas en el tribunal si nos presentamos con obras que hicimos que representan su voluntad. Esto indica que el hacer su obra en su voluntad es elogiado y galardonado en el tribunal. Jesús dijo, cito, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Oh! Juan 4:34. Mire cómo dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
No es tanto la obra. No cuenta para Dios si Él no te lo mandó a hacer. Con todo y que tenga motivos correctos y la obra sea buena, si Él no te lo mandó a hacer, vas a tener problemas en el tribunal, más si la obra no es buena y tiene motivos incorrectos. Porque hay una comida y una bebida que yo debo de comer y de beber, que es que haga la voluntad del que me envió haciendo su obra. La obra es buena y será tomada en cuenta cuando la haga dentro de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, de los designios de Dios, de la ordenanza de Dios, del mandato de Dios, en obediencia. Cuenta la obra, que viene siendo oro, plata y piedra preciosa. La otra no cuenta, hoja, paja, heno y hojarasca, va a ser extinguida por el fuego, no va a ser probada y vas a tener pérdidas de galardones. Diga ay si no puede decir amén. Reitero y termino con esto. Personas que pasaron 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hicieron la voluntad de Dios. Ay, dice Yurmel. ¿Qué verdad se dicen, verdad, Yurmel? Que son verdades estas. Esto no lo dicen en los púlpitos. Ahorita la mayoría de los ministerios lo que están es interesados en la plata del pueblo. ¿Cuánto hay para eso? Ellos están contando las ovejas como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántas ovejas hay? ¿Cuánta plata tengo? Manipulan, intimidan, controlan y le sacan y le quitan al pueblo el dinero. Pero no saben que de todo eso le van a dar cuenta al Señor. Dios no puede ser burlado. En el tribunal las cosas van a ser diferentes. No va a haber excusa. Ahí no va a haber excusa. Vamos a estar todos. ¿Ok? Bueno, mis hijos, terminamos el estudio del Tribunal de Cristo en 3 horas o 3 tiempos. Ahí están. Pronto los estaremos subiendo por YouTube para el disfrute de todos los que están suscritos en el canal de YouTube. Vamos a estarlo subiendo con su presentación y su culminación. Gracias. Estamos a sus órdenes. A mí dice, no me he podido suscribir. ¿Por qué, hija? Suscríbase. Ponga Doctor Maestro José Briceño en YouTube y ahí usted le da a suscribirse, le da la campanita. Muchas gracias, maestro, como siempre. Una bendición aprender con usted. Gracias. Y vamos. Acaba de recibir ya, ok. ¿Cuándo va a subir más material? Vamos a estar subiendo. ¿Cómo sabemos si hacemos? Ahí está. Mira, es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos si aquí me está diciendo, mira, aquí me está diciendo el reloj, mira, que una caída detectada y yo que me caí. Estoy sentado. Miren, ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios y la obra de Dios? Es allí donde se necesita. Pero bueno, me está sonando la alarma porque yo que me caí. Oye, me he caído. Bueno, sigue sonando porque... Bueno, es ahí donde se necesita la intimidad y la comunión con el Señor. ¿Ok? Bueno, bendiciones a todos. Hasta nuestra próxima oportunidad.
El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.